autor. En esta oportunidad, mi nombre es Joaquín Díaz. En esta oportunidad quiero compartir con usted mi trabajo monográfico que lleva como título El problema ético de la desigualdad, un análisis filosófico desde la concepción antropológica. Bueno, desigualdad en Colombia es un desafío persistente. Colombia, una nación con una rica diversidad cultural y geográfica, se enfrenta eh, a un desafío crítico en forma de desigualdad. A lo largo de la historia, diversos factores como la distribución desigual, los recursos, los conflictos armados y las disparidades socioeconómicas han contribuido a la persistencia de esta problemática. En este sentido, se busca enfrentar de manera reflexiva y filosófica el problema ético de la desigualdad, un análisis filosófico de la concepción antropológica de Rousseau en contexto colombiano. Bueno, aquí es importante decir que eh, Rousseau utilizó dos posturas, dos alineaciones, la cual nosotros utilizamos acá para hablar de la desigualdad, el contrato social y los orígenes de la desigualdad entre los hombres. Es importante decir que la concepción antropológica de Rousseau en tanto a justicia e igualdad, podemos analizar que en Colombia persiste un fenómeno social que ha traído en diversos factores una desigualdad que afecta a todos los colombianos. Ahora, tenemos los objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos el objetivo general, que busca analizar el problema ético de la desigualdad en el contexto colombiano desde una perspectiva filosófica, tomando como referencia la concepción antropológica de Rousseau. Ahora, también tenemos los objetivos específicos. Antecedentes. Según Argandoña 2016, el problema económico de la desigualdad reduce el crecimiento, reduce y provoca inestabilidad política y erosiona las instituciones, pero sobre todo afecta a las expectativas de los ciudadanos que se sienten engañados. Ahora, la escuela, sobre la base de una igualdad de partida, afecta a todo el mundo, juzga a todos y otorga a cada uno un lugar dentro de las jerarquías escolares. Eh, Estructuras en torno a la doble función del sistema escolar, la socialización de los valores culturales dominantes de la sociedad de la distribución de la mano de obra. Ahora, según Morata, 1990, citado por Pérez 2000. De esta manera, se puede ver que los estudios de la desigualdad han aumentado en el mundo entero y ya sí, y ya no afectan solamente los extremos negativos de la pobreza extrema, sino que abordan crecientemente la magnitud y las causas, el impacto y las extremas riquezas según las organizaciones de los Estados Americanos OEA. Sotáquira 2005 indica que todas las sociedades latinoamericanas padecen la agobiante problemática de la desigualdad social económica, pero en el concierto regional, en el caso de nuestra Colombia, parece manifestarla de un modo más extremo y dramático. Metodología. Llegamos a un punto importante que es la metodología, donde abarcamos cómo lo hicimos, cómo fue este proceso y qué método utilizamos. Y dentro de lo que utilizamos, utilizamos el método filosófico, el método científico, el método hermenéutico. Pero es importante resaltar que lo que más utilizamos, el enfoque que dimos fue en el método filosófico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a cuestionar, a preguntar, a ir el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, para dónde. Estas son preguntas que nos lleva el método filosófico para desentrañar, ¿sí? El tema en cuestión. Nos ayuda a reflexionar críticamente desde la objetividad y la subjetividad. Es importante, por eso el enfoque lo dimos aquí en este método filosófico. También tenemos el método científico, muy importante, desde el análisis nos ayuda a identificar más claro,
¿sí? Nos ayuda a llegar a esa veracidad donde queremos llegar a unos resultados e incluso a hipótesis, ¿sí? Trata de analizar, aclarar un poco más lo que queremos llegar al método filosófico. Ahora, eh, dentro del método científico también nos lleva a observaciones, nos vamos a implicaciones complejas para aclararlos, ¿sí? Y también tenemos el método hermenéutico. Y el método hermenéutico, muy importante, yo creo que en todo trabajo investigativo, porque el método hermenéutico nos lleva al exégesis, nos lleva a adentrarnos en los textos, a mirar retrospectivamente el texto, o una revisión bibliográfica minuciosa, nos va a llevar a aclarar aún más, porque nos va a llevar a la propia interpretación, a la propia redacción del texto. El método hermenéutico nos va a llevar a la interpretación de los textos, aquellos textos de interés, aquellos textos que vamos a utilizar para la investigación, para darle funcionalidad y esclarecer más eh, el trabajo en cuestión, ¿sí? Entonces, estos fueron los tres métodos que utilizamos, pero su enfoque estuvo en el método filosófico. Resultados. Dentro de los resultados tenemos el ámbito antropológico. Eh, en el ámbito antropológico y resultados. Ahora, también tenemos, dentro del ámbito antropológico, tenemos el ámbito eh, ético. Y el ámbito ético nos muestra los derechos humanos, el bienestar social, ¿sí? Y, y esto implica aquí en nuestro país eh, una crítica filosófica. La verdad es que los derechos humanos en nuestro país están muy denigrantes. El bienestar social. ¿Qué bienestar social hay en nuestro país? ¿Cuáles derechos humanos están? ¿Qué gente? Hay disparidades. Hay unos, los ricos son más ricos. ¿Qué bienestar social? Gente que está pasando hambre. No hay, desde un punto de vista ético, en nuestro país, no se están, en términos de justicia, no se están dando. Entonces, pasamos al ámbito social y cultural. Y este lo vamos a ver desde el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres propuesto por Rousseau. Y, y lo vamos a traer al contexto colombiano. Ahora, cuando hablamos del ámbito social, la desigualdad se manifiesta en las relaciones del poder y dominantes que perpetúa la marginalización de los ciertos grupos sociales y podemos analizar desde el marxismo, desde el feminismo, desde las teorías críticas que destacan, ¿sí? La opresión y la explotación a las estructuras sociales. Y si miramos en un ámbito cultural, la desigualdad socava la cohesión social, discriminación y marginalización, y se analiza desde una discriminación étnica, desde una discriminación racial, desde una discriminación de género, y esto perpetúa la desigualdad y socava los derechos humanos de todas las sociedades, ¿sí? En especial en esta colombiana. Entonces, también tenemos, dentro del ámbito antropológico, tenemos el ámbito político. Y esta legitimidad de la propiedad privada. Y todo ocurre desde aquí, desde la propiedad privada. Porque de aquí comienza, desde mi punto de vista, la desigualdad de los conflictos y Rousseau lo manifiesta. Rousseau dijo, el primero que habiendo cercado un terreno y descubrió la manera de decir esto me pertenece, encontró a gentes bastante sencillas para creerle. Y es aquí el verdadero fundador de la sociedad civil. Y, y la propiedad privada en nuestro país ha traído desgracias, ha traído conflicto. Y hay una disparidad aquí en nuestro país
grandiosísima. Discusión. Llegamos a la discusión y traemos el título de esta monografía, El problema ético de la desigualdad, un análisis filosófico de la concepción antropológica de Rousseau en el contexto colombiano. Miramos tres aspectos de la desigualdad que rápidamente quiero decir, quiero explicar. Y el primero de ellos es el cuestionamiento de la justicia social, la desigualdad económica. Colombia es un país desigual en economía. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y tanto así que estamos en estratos. Colombia está dividida por estratos, estrato 1, 2 y sigue. ¿Y, y qué justicia social hay? ¿Qué igualdad hay? Los ricos son más ricos y la gente eh, vive el día a día tratando de sobrevivir dignamente. Ahora, como segundo, tenemos el diálogo intercultural y reconocimiento de las diversidades. Nuestro país es un país eh, con mucha diversidad, no solo geográfica, sino también eh, cultural. Tanto que tenemos 32 departamentos y dentro de esos 32 departamentos se habla un acento diferente en cada uno de ellos. Colombia es tan diverso que eh, yo creo que en ninguno de los otros países se habla un acento diferente en cada departamento. Ahora, eh, cuando hablamos de culturalidad, en cada uno de estos departamentos, bueno, en su mayoría hay una comunidad étnica que no está siendo valorada. Una comunidad eh, que, por ejemplo, en mi contexto cordobés, yo hago parte de un resguardo indígena, que somos indígenas zenú, y eso está en el municipio de San Andrés y Tuchín. Y hacemos parte de esto y nosotros hemos sido denigrados, eh, no hemos sido tenidos en cuenta. Y lo voy a fortalecer en el siguiente, en la revalorización del ser humano, porque en tanto a la educación. ¿Y por qué dije anteriormente que lo voy a fortalecer acá? Porque nosotros tenemos una beca eh, que se llama Álvaro Cuecho Coe. Y para nosotros era desconocida. Nosotros que somos los beneficiados en estas becas porque es para los indígenas, era desconocida para nosotros que tanto que yo no había podido acceder a la educación superior porque no tenía los recursos. Ahora, pasaron 6 años para enterarnos desde que eso viene hace muchos años con las becas de Abarocuecho. ¿Quién eran los beneficiarios? Los blancos. Es decir, personas que no tenían nada que ver con nuestra cultura indígena. ¿Cuál es, ¿Qué educación tenemos nosotros para ir enfocándonos más? En nuestro país estamos siendo evaluados por el sistema IFEX. Nuestros jóvenes y adolescentes, en nuestra cultura, en las zonas rurales de todo Colombia, la educación es precaria. Y eso no está escondido. ¿Y cómo es que nos evalúan a nosotros? Porque también fui evaluado con eso, con este sistema. ¿Cómo es que evalúan a nuestros chicos con esta educación? Que hay una desventaja importante, porque hay colegios públicos y hay colegios privados, y estos tienen una mejor preparación. Incluso los públicos que están en el interior son más desarrollados que los que hay acá. Entonces, ¿cómo evalúa? ¿Qué porcentaje va a sacar un estudiante? Uno que otro sí lo saca, pero en su mayoría no va a sacar un buen porcentaje. ¿Cómo va a acceder a una educación superior? Entonces, capítulo 1. En el capítulo 1 de esta monografía, la desigualdad en Colombia se manifiesta en múltiples dimensiones, desde lo económico, lo social, hasta lo educativo y lo cultural. Aborda este problema requiere un enfoque integral y conviene políticas y distributivas de medidas de inclusión social
reformas educativas y acciones para promover diversas culturas y la igualdad de oportunidades. Entonces, desde la identificación de manifestaciones concretas de la desigualdad en Colombia, los componentes como la economía, la sociedad, la educación, la cultura, son una de manifestaciones que genera una discrepancia entre los ideales. La desigualdad en Colombia social plantea interrogantes sobre la justicia distributiva de la educación en Colombia. Desde una perspectiva filosófica, se debe reflexionar sobre qué tan justa es una sociedad donde unos pocos eh, acumulan gran riqueza mientras otros carecen de lo básico para vivir dignamente. Capítulo 2. El contrato social como fundamento de la justicia y la equidad. Rousseau propone la desigualdad puede ser mitigada a través de un contrato social que garantice la igualdad y los derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. En el contexto colombiano, esto implica la necesidad de fortalecer instituciones democráticas y promover políticas públicas que aseguren la distribución justa de recursos y protección de los derechos humanos. La aplicación de este principio rousseauiano puede contribuir a la distribución de una sociedad más justa y equitativa en Colombia. Ahora, la importancia de la educación y la formación del ciudadano virtuoso. Rousseau enfatiza que la importancia de la educación y la formación del ciudadano virtuoso comprometido con el bien común. Ahora, la solidaridad como antídoto contra la desigualdad. Rousseau sostiene que la solidaridad en el sentido de pertenencia a una comunidad son fundamentales para contrarrestar los efectos corrosivos de la desigualdad. En el contexto colombiano, la promoción de la solidaridad y la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad puede contribuir a reducir las brechas socioeconómicas y fortalecer el tejido social. Capítulo 3. Se puede sintetizar que logró evaluar las implicaciones éticas de la desigualdad en Colombia desde una perspectiva antropológica nos lleva a reflexionar sobre la justicia inherente de la propiedad económica, de la disparidad económica, social y cultural en el país. Desde este enfoque, la desigualdad percibe como una violación de los principios de justicia que deberían garantizar condiciones equitativas para todos los ciudadanos, independientemente de su origen o estatus socioeconómico. Asimismo, en términos de derechos humanos, la persistente desigualdad en Colombia plantea desafíos significativos, ya que impide el pleno disfrute de derechos fundamentales como el acceso a la salud, a la educación, a la participación política para amplios sectores de la población. Esto no solo vulnera los derechos individuales, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y exclusión que afectan generaciones enteras. Fuera una maldición generacional. Y llegamos a las conclusiones. Dentro de las conclusiones está la recapitulación de los hallazgos más importantes, respuesta a las preguntas de investigación, limitaciones del estudio y áreas para futuras investigaciones. Y como agradecimiento, bueno, agradezco a mi familia que ha sido un apoyo importante, a Dios que ha sido mi estandarte y a los profesores que han dado todo de sí para llevarnos al lugar donde estamos, a la UNAD que me dio la oportunidad de fortalecer mis conocimientos y me dio la oportunidad de entrar a la educación y por supuesto las referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias.